Bienvenidos. En este video exploraremos la hermenéutica del sujeto, una de las obras más profundas de Michel Foucault, donde analiza cómo a lo largo de la historia los seres humanos han buscado transformarse, conocerse y cuidarse a sí mismos. ¿Qué es la hermenéutica del sujeto? Foucault utiliza el término hermenéutica del sujeto para referirse a las prácticas mediante las cuales las personas se transforman a sí mismas desde ejercicios espirituales hasta técnicas filosóficas. No es solo conocerse, sino trabajar sobre uno mismo. El cuidado de sí en la antigüedad. En el mundo griego y romano, cuidarse a sí mismo era un deber fundamental. No se trataba de egoísmo, sino de disciplina personal, autogobierno y formación moral. El objetivo era convertirse en un ser capaz de gobernarse y actuar con libertad. Conócete a ti mismo. Hoy creemos que todo empieza por conocerse. Sin embargo, Foucault demuestra que en la antigüedad primero se enseñaba a cuidarse de uno mismo, y luego conocerse. Esto significa que la transformación precedía al conocimiento. Epístrofe, la conversión. Foucault analiza la epístrofe, un movimiento interior de regreso hacia uno mismo. Es un proceso de conversión filosófica y espiritual presente en Platón, los estoicos y más tarde en el cristianismo. El otro como mediador. El cuidado de sí no era un proceso solitario. Siempre implicaba la figura de un maestro, consejero o guía. La transformación personal era una relación ética donde otro ayudaba a observar y corregir nuestra vida. Espiritualidad y ascesis. Para los antiguos, acceder a la verdad exigía transformarse espiritualmente. La ascesis consistía en ejercicios que fortalecían la mente, el alma y la conducta. No se adquiría la verdad solo estudiando, sino convirtiéndose en alguien digno de ella. Uno de los conceptos más importantes para Foucault es la parresía, que significa decir la verdad con valentía. Para los antiguos, decir la verdad era un acto moral, político y espiritual que implicaba riesgo y compromiso. Cotidianidad profesional en docencia. ¿A qué se refiere? La cotidianidad docente sintetiza un sinnúmero de elementos provenientes del contexto histórico, cultural, económico, político, psicológico y social. Más que un individuo formalizado, el docente es leído en su cotidianidad de miembro de una comunidad lingüística. Más que un personaje, es leído como una persona. Más que un ente idealizado, el docente es un ser concreto, cuya existencia cotidiana da significado y sentido a su ser maestro. En su mayoría, los docentes son imbuidos de un ethos, que significa su quehacer. El compromiso no se limita a cumplir con una función laboral de racionalidad, siendo su objeto de atención directa un cúmulo de sujetos en proceso de formación a nivel totalizador. El compromiso es doble, se incorpora el desplazamiento de la responsabilidad adjuiciada y asumida. La figura en relieve del docente en su cotidianidad profesional respecto de su condición existencial evoca un imago arquetipal sublimada por su transfiguración. Como en el clásico de la fantasía, la cotidianidad institucional otorga al docente un lugar marginal. Mantener funcionando la institución de la familia a la educación escolarizada, con una legitimidad de existencia apenas en los límites de la esfera de lo privado. Toda la dignidad del docente se circunscribe al interior de ese espacio físico y conceptual, con escaso índice de expresión en la esfera de lo público, acentuando en la toma de decisiones. Por analogía, la cotidianidad docente proyecta a un sujeto reificado equiparable a la figura de un fogonero, compartiendo la rutina. El mencionado personaje y el docente no tienen a la vista otro paisaje y porvenir que el de la mismidad prolongada por una tácita resistencia al paso del tiempo. En toda institución, la cotidianidad para otro tipo de profesionista de la educación,
así como el personal de cubierta de una máquina, consiste en participar de la toma de decisiones, del conocimiento y orientación de la ruta de la nave. La cotidianidad docente, por otro lado, le confina con gran construcción de censura a los límites de una extensión sutil de lo privado. La lectura de cotidianidad de la condición docente encuentra un cúmulo de contradicciones en torno. Se le delega un rol de alta importancia y significatividad social, a la vez que se le cualifica con escaso puntaje meritocrático. Como profesión de segunda, la docencia no reúne atributos de relevancia pragmática de corto plazo, y ello justifica el desprestigio y el escaso grado de convección ponderable para la tabulación salarial. La situación formativa. La situación formativa se manifiesta en dos planos, de vida y formal. El plano de vida consiste en el repertorio de conocimientos y experiencias instalados en el marco existencial del sujeto, con carácter prioritariamente psicoafectivo, de adherencia sociocultural y de concepción de mundo y de vida. Refleja cotidianamente un estilo de relacionarse con el mundo de vida. Se referencia a un estado cotidiano de la condición humana, de la labor. La formativa formal consiste en el repertorio lingüístico de códigos técnicos e instrumentales de funcionalidad instalados de manera sistemática y formal en el sujeto, implantados en el ámbito de la condición humana, del trabajo y la acción. También hemos encontrado que un buen maestro con o sin programa ejerce de manera adecuada su profesión. Los requisitos fundamentales siguen siendo saber acerca de los contenidos de su disciplina y de la materia, y conocer aspectos de metodología. El maestro no puede ser sustituido por el programa, una carta descriptiva o máquina de enseñanza. Lo institucional impele al docente a cumplir con la formación. Los nombramientos aluden al docente como un técnico. Por lo general, en el plano empírico aparece como un profesionista muy dedicado y entregado. En ocasiones hasta se le otorga la investidura de profesor sacrificado. El maestro que regularmente cita a los estudiantes hasta en sábado y en su casa, con tal de mantenerse acompañado, ocupado él mismo y calmar ansiedades propias. La cuestión de asumir la cotidianidad docente como un quehacer rutinario, esto se toma crítico cuando se ejerce de manera obligatoria acorde a la normativa de supuesta excelencia académico-institucional. Como bien sabemos, la docencia es también una actividad de pose, promover imagen en planos de búsqueda de legitimación, como es el caso de los políticos que simulan impartir una cátedra asilada que en realidad es sobrellevada por ayudantes de materia. La docencia es concebida como una actividad que se puede realizar sin mucho esfuerzo ni requerimiento formativo. El caso ilustrativo dramatizado por un maestro quien confía a un interlocutor que trabaja con niños le permite eludir la profundización temática. De manera generalizada, hay quienes preparan clase por el día, al amparo de la instrumentación fragmentaria que posibilita la denominada carta descriptiva. Identidad del pedagogo, según el artículo Paulo Freire. Un punto a marcar es que el pedagogo debe reconocer y valorar la identidad cultural de cada estudiante, entendiendo que esta identidad también influye en su proceso de aprendizaje. Así como también debemos crear ambientes educativos inclusivos donde todas las culturas sean respetadas y valoradas
Esto implica adaptar las estrategias de enseñanza para atender a la diversidad cultural de los estudiantes sin que nadie sea excluido y se sienta menos que otro. También es importante que nosotros debemos fomentar el diálogo entre estudiantes de diferentes culturas, promoviendo el respeto mutuo y la comprensión intercultural. El diálogo es importante porque Paulo decía que el niño no es una jarra vacía que tú lo llenas, sino que el alumno ya tiene sus propias experiencias y con base a esas experiencias también nosotros como educador podemos aprender. Es importante que el pedagogo conozca sus didácticas o teoría y prácticas que va a colocar dentro del aula, ya que debe tener un conocimiento sólido de las teorías y prácticas interculturales para poder aplicarlas en su trabajo diario. El pedagogo debe ser capaz de adaptar las estrategias de enseñanza para atender a las necesidades específicas de los estudiantes de diferentes culturas. Eso nos da a entender que tenemos que aplicar la didáctica capaces para la adaptación de todos en el aula. También es de suma importancia que el pedagogo debe ser un comunicador efectivo, capaz de establecer relaciones de confianza con estudiantes de diferentes culturas y mediar en situaciones de conflicto intercultural, es decir, crear esa conexión de comunicación, que el alumno tenga confianza de ti y contarte si todo está bien dentro y fuera del aula. El pedagogo debe promover la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural. En pocas palabras, tú como docente tienes que promover la paz dentro y fuera del aula, ya que sin importar su cultura, todos somos iguales. Así como también debe luchar contra la discriminación y el racismo en el ámbito educativo, promoviendo el respeto a la diversidad cultural, porque en un México donde el racismo es muy frecuente, tú como pedagogo debes de tratar de cambiar esos pensamientos. Por otro lado, deben empoderar a los estudiantes para que sean agentes de cambio en sus propias comunidades, promoviendo la participación ciudadana y el compromiso social, ya que el pedagogo no solo debe formar estudiantes, sino que también transforma ciudadanos. El pedagogo debe reflexionar críticamente sobre su propia práctica, identificando sus fortalezas y debilidades en relación con la interculturalidad. Es muy importante que como humanos reconozcamos nuestras fortalezas y debilidades para saber en qué tienes que mejorar o para qué solo tienes que actualizarte. No solo el pedagogo debe reflexionar, sino también el alumnado en general, pero eso lo hace el pedagogo con una actividad o dinámica, así como también debe mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias en educación intercultural, participando en cursos de formación y leyendo publicaciones especializadas, ya que necesitas cuáles y de qué forma estás trabajando. Como todo pedagogo necesita de más ideas, necesita ver cómo la educación está afectando al país y de qué manera lo puede solucionar. También debe estar abierto a aprender de sus estudiantes y de sus colegas, reconociendo que la interculturalidad es un proceso de aprendizaje continuo. Nadie sabe todo y también es importante tener información en base de otros, ya que como todo en la vida necesitamos de alguien que nos guíe o nos ayude en el proceso. En conclusión, Paulo Freire nos invita a repensar el papel del pedagogo, mostrándonos que su identidad
va más allá del dominio de una disciplina. No se limita a ser un transmisor de conocimientos, sino que se convierte en un facilitador del aprendizaje. Es un mediador cultural y promotor de la autonomía de sus estudiantes. La clave está en comprender que cada estudiante llega al aula con una historia, una cultura y una forma particular de ver el mundo. El pedagogo debe reconocer y valorar esta diversidad, creando un ambiente de respeto y diálogo donde todas las voces sean escuchadas. El educador freudiano no se considera el único poseedor del saber, sino que aprende de sus estudiantes, reconociendo sus experiencias y conocimientos previos. Esta humildad le permite construir una relación horizontal donde el aprendizaje es un proceso compartido y enriquecedor para todos. La identidad del pedagogo se moldea en la interacción constante con sus estudiantes, adaptándose a sus necesidades y fomentando su pensamiento crítico. Se preocupa por desarrollar su capacidad de analizar la realidad y cuestionar la injusticia y proponer soluciones creativas. En definitiva, ser un pedagogo inspirado en Paulo Freire implica un compromiso profundo con la transformación social. Se trata de formar individuos conscientes, críticos y comprometidos con la construcción de un mundo más justo y equitativo. Es un desafío constante, pero también una oportunidad única para dejar una huella positiva en la vida de los estudiantes y en la sociedad. La identidad de un docente no es algo fijo, sino un proceso en constante evolución. Se construye a través de la interacción con el entorno educativo, los estudiantes, colegas y la sociedad en general. La reflexión sobre la propia práctica pedagógica y la experiencia acumulada son fundamentales en la construcción de la identidad docente. Los docentes deben ser capaces de analizar críticamente sus acciones, ajustarlas y redefinir su rol en función de las necesidades de sus estudiantes y del contexto educativo. La identidad docente está intrínsecamente ligada al contexto social, cultural e histórico en el que se ejerce la profesión. Las condiciones de trabajo, las políticas educativas y las experiencias de la comunidad influyen en cómo los docentes se perciben a sí mismos y cómo son percibidos por los demás. La interacción con otros actores del sistema educativo, estudiantes, padres, directivos, colegas, moldea la identidad del docente. El reconocimiento, el apoyo y la colaboración son esenciales para fortalecer la confianza y el sentido de pertenencia a la profesión. La identidad docente no se limita a la pertenencia a un gremio o a una institución, implica un compromiso personal y profesional con la enseñanza del aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. La forma en la que el docente se presenta y se relaciona con su cuerpo también es parte de su identidad. La imagen, el lenguaje, los gestos se transmiten mensajes que impactan en la forma en que los estudiantes perciben al docente. La construcción de una narrativa personal sobre la propia trayectoria del docente es una herramienta poderosa para dar sentido a la experiencia y fortalecer la identidad profesional. La identidad docente se manifiesta de manera diferente en cada situación y contexto. Los docentes deben ser capaces de adaptarse a las diversas demandas y desafíos que se presentan en su práctica diaria. La identidad docente es una construcción compleja y multifacética que se nutre de la experiencia, la reflexión y la interacción con el entorno. Imaginemos un edificio en constante renovación. Así es la identidad del docente, una estructura que se transforma con cada experiencia, con cada estudiante que cruza nuestras aulas. No es una etiqueta fija, sino una evolución constante influenciada por el entorno educativo, las políticas, la sociedad y sobre todo por la pasión que nos impulsa a educar. La identidad docente es un río que fluye adaptándose al terreno, sorteando obstáculos y nutriendo todo a su paso. La reflexión es el espejo del alma del docente, detenernos a analizar nuestras acciones,
a cuestionar nuestras metodologías y a evaluar el impacto de nuestras palabras. Es esencial para crecer. La práctica, por su parte, es el laboratorio donde la teoría se convierte en realidad, donde los libros cobran vida y donde los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. Reflexión y práctica son dos caras de la misma moneda, dos pilares que sostienen nuestra identidad docente. Cada aula es un mundo, cada escuela un universo. La identidad docente se teje en el contexto social, cultural e histórico en el que ejercemos nuestra profesión, las condiciones de trabajo, las políticas educativas, las expectativas de la comunidad, las realidades de nuestros estudiantes. Todos estos factores influyen en cómo nos percibimos a nosotros mismos y y cómo somos percibidos por los demás. No podemos ignorar el contexto, debemos abrazarlo y adaptarnos a él, transformándolo en una oportunidad para crecer y mejorar. No estamos solos en este viaje. Estudiantes, padres, directivos, colegas, cada uno juega un papel crucial en la construcción de nuestra identidad docente. El reconocimiento, el apoyo, la colaboración, el trabajo en equipo son los cimientos de nuestra confianza y el sentido de pertenencia. Compartir experiencias, aprender de los demás, celebrar los éxitos y apoyarnos en los momentos difíciles es fundamental para fortalecer nuestra identidad profesional. Ser docente va más allá de un título o un salario. Es un compromiso personal y profesional con el crecimiento integral de nuestros estudiantes. Es sembrar semillas de conocimiento y valores que florecerán en el futuro. Es inspirar, motivar, guiar y acompañar. Es dejar una huella imborrable en la vida de quienes pasan por nuestras aulas. La identidad docente es un compromiso profundo con la educación, con la sociedad y con el futuro. Nuestro cuerpo también habla. La imagen del lenguaje y los gestos transmiten mensajes poderosos. La forma en que nos vestimos, cómo nos movemos, cómo nos comunicamos. Todo influye en cómo los estudiantes nos perciben. Cuidar nuestra imagen, mantener una actitud positiva, transmitir entusiasmo y pasión es fundamental para conectar con nuestros estudiantes y crear un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante. La corporeidad es una parte esencial de nuestra identidad docente. Cada docente tiene una historia que contar, una historia de desafíos superados, de logros alcanzados, de momentos inolvidables. Construir una narrativa personal sobre nuestra trayectoria docente es una herramienta poderosa para dar el sentido a nuestras experiencias, para reflexionar sobre nuestro crecimiento y para fortalecer nuestra identidad profesional. Compartir nuestras historias con otros docentes, con nuestros estudiantes, con la comunidad, es una forma de inspirar y de conectar con los demás. La identidad docente es como un río que se adapta al terreno. Cada situación es única, cada desafío una oportunidad para crecer. La adaptabilidad y la flexibilidad son nuestras mejores herramientas. Ser capaces de ajustarnos a las necesidades de nuestros estudiantes, de innovar en nuestras metodologías, de responder a los cambios del entorno es fundamental para mantenernos relevantes y efectivos en nuestra profesión. La identidad docente es una construcción constante, un aprendizaje en continuo y una adaptación permanente. La identidad docente es una obra en construcción, un viaje continuo de descubrimientos y crecimiento. Celebremos la diversidad de voces y experiencias que enriquecen nuestra profesión. Reconozcamos el valor de cada docente, su compromiso, su pasión y su dedicación, porque la educación es el motor de cambio y los docentes son los arquitectos del futuro.